Para acá. Ya. ¿Hay alguien? ¿Virtual? No, realmente está muy espacio. Decisión estos días de yo quería uno, pues no va a echar el estudio. Ya me encanta. ¿En serio? ¿Dónde lo ponen? Pero es de escritura. No, No es un taller, sino está interpretando el consumo sobre como la propensión al consumo y no es la propensión al consumo. Sí, la propensión. No, es la media del tema. No, Y otra es la propensión media. bueno, no importa, pues, es un nombre. Y lo otro es, pues, el supervisor. Entonces, si quieres dar, Sí. entonces yo le digo. Sí, eso. No, pues toca que la sepas, pero que aún si no es cosa para que nos suelten ideas. Es muy parecido. Sí. Pero también decir, si quieres que no. Ahí está grabando. Es que lo decías, ¿sabes por qué? En realidad, lo que decía, cuando quería más el demanda. Muchos de los que están ahí trabajan con él. Entonces le digo, yo voy a ir. Estoy tratando de ir porque sí, efectivamente piensa mucho. Entonces, a mí me parece que integrarnos un poco en lo que está haciendo sería bueno. Entonces, sí, pues es que son los días en caso de diciembre. Ya me queda muy bien chido, esto es lo mejor que puedo hacer, por lo menos esta más vaya y después nos comparte el material. Ok. Y probablemente vaya. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Pues bueno, digamos que el día de hoy quiero comentarles un poquito de... Estuve revisando una bibliografía que me compartió el profe Carlos y es básicamente de que cómo estamos usando estos algoritmos de diferenciación adjunta en algoritmos de Machine Learning, ver qué se estaba trabajando o cómo se está usando esto como herramienta en algoritmos de Machine Learning, que es un poquito lo que yo estoy trabajando. Y entonces el profe nos compartió esto como desde la primera clase. Digamos que, pues primero como lo recomiendo, está como muy bien resumido cómo se está usando estos algoritmos, como lo que nos mostró Manuel, en el modelo de Black-Scholes o por ejemplo en modelos de volatilidad o en redes neuronales en general, en el algoritmo de backpropagation. ¿Sí? ¿Qué pude ver ahí? Y es con lo que quiero empezar. La vez pasada teníamos el tema de las griegas en disputa, que estábamos diciendo por qué era más rápido o si era más rápido o no calcular las griegas con diferenciación adjunta o no. Lo que pude darme cuenta es que, claro, yo en ese momento, y de pronto si alguien tenía la misma duda que yo la duda que tenía era, nosotros tenemos unas fórmulas para las griegas, ¿no? N de 1, por ejemplo, en el delta. Entonces nosotros decíamos como, ¿qué es más rápido, esto o hacer diferenciación adjunta? ¿Sí o no? Digamos, esa era una que yo tenía, yo en particular. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
digamos, el algoritmo no lo estábamos comparando con una fórmula de esa, ¿sí? No lo estábamos comparando con una fórmula de esa, sino básicamente con hacer la diferenciación, sea por, digamos, una simulación de Monte Carlo del precio y hacer alguna diferenciación, por ejemplo, numérica, usando símbolos digamos, o funciones simbólicas que tuviera el lenguaje de programación, básicamente. O sea, primero es eso. No estábamos comparándolo con esto, sino otro método de diferenciación. Podría ser simular una trayectoria del precio de la call, del activo, por ejemplo, calcular el precio de la call y ahí sí calcularle la derivada numérica respecto al parámetro inicial que tuviéramos, o digamos el parámetro en este caso que es ese. Sí, digamos, es como la parte con la que quiero introducir, porque efectivamente, ¿qué está haciendo por dentro el algoritmo de diferenciación adjunta? Pues lo que nosotros hemos visto, ¿no? Como que arma una especie de grafos, ¿sí? Digamos, nosotros podríamos llegar aquí a un precio a través de un gráfico, ¿sí? Y nosotros por acá podríamos tener este S. Por medio de diferenciación adjunta lo que haríamos es derivar este C con respecto a S y compararlo con este mismo resultado que obtendríamos de otro método numérico, básicamente otro método numérico que puede ser cualquier cosa. ¿Listo? Puede ser cualquier cosa. O sea, incluso lo que decían en la literatura es que por lo general lo que se hace es aproximar la función primero, aproximamos C y aproximamos la función y a esa le aproximamos su derivada. Entonces como que aproximación sobre aproximación le está quitando como cierta exactitud al modelo. ¿Listo? Y que además sí va a ser, en teoría, más rápido hacerlo por diferenciación automática que no. Entonces digamos como la introducción, porque era una duda que yo tenía en la clase pasada y hay un paper que me compartió el profe Carlos también que tiene que ver con esas griegas. O sea, si nosotros calculáramos griegas respecto al modelo de Black-Scholes, ¿sí? Por ejemplo, usando simulaciones de Monte Carlo, el algoritmo demuestra que es más rápido que hacerlo por Monte Carlo. ¿Listo? El algoritmo de diferenciación adjunta. Eso es básicamente lo que uno puede ver en uno de los papers que me mandó el profe. Ahora, el otro paper que encuentro se llama Differential Machine Learning. ¿Listo? Pero hay una cosa y es que, o sea, lo que está diciendo es que, por ejemplo, en la fórmula de Black-Scholes, por un lado, usted tiene la fórmula cerrada de pricing, analítica de pricing, y también tiene las ventas. Pero por el otro lado puede calcular con Monte Carlo también una aproximación a la fórmula cerrada de pricing, pero también puede de la misma manera cambiar, hacer otro, digamos, meter otra dimensión y empezar a empujar los parámetros para también por simulación de Monte Carlo encontrar las sensibilidades. ¿Sí? Y entonces, finalmente pues obviamente en este caso, hacer la diferenciación adjunta va a ser más rápido que Monte Carlo, pero obviamente no va a ser más rápido que sacar una solución analítica. Esa es la conclusión. Sí, digamos que con la solución analítica, pues sí, ya. Lo que pasa es que precisamente del método de Black-Scholes pues es básicamente como el benchmark, ¿no? Porque en teoría nosotros podríamos tener procesos que no sigan, digamos, el movimiento browniano, que no tengan la solución cerrada que tiene Black-Scholes. Esa es como la conclusión ahí respecto a eso. Entonces, claro, Black-Scholes nos sirve como para probar, incluso el ejemplo que les voy a mostrar que tiene el paper es con un modelo más sencillo, que no es ni siquiera un browniano geométrico, sino es este Bachelier, que es únicamente un browniano multiplicado por la volatilidad. ¿Listo? Pero sí,
efectivamente sí los papers lo que muestran es que este tiene una mayor potencia, ¿listo? Pero no cuando lo comparamos con eso, no cuando lo comparamos con eso, ¿listo? Entonces, digamos que esto está, digamos, es como que cogí el paper, lo hojeé y básicamente se copia y pegado, lo que consideré más importante, eso no nada es mío, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos dos problemas, ¿sí? Cuando tenemos la realidad, un libro de órdenes, y es que nosotros vemos unos precios, ¿cierto? De los activos, por ejemplo aquí del subyacente, y nosotros vamos a decir que estamos interesados en dos cosas. Una son los precios, ¿listo? Y otras van a ser las sensibilidades, ¿vale? Van a ser las sensibilidades. Entonces, en teoría, ¿cómo se está haciendo, cómo se calculan esos precios usando Machine Learning regular? Pues tomamos estos precios, los parámetros que tengamos aquí, hacemos unas simulaciones de Monte Carlo que me alimenten redes neuronales y con eso aproximamos el precio básicamente. ¿Listo? Digamos que eso es a nivel muy general cómo se está haciendo en este momento, o digamos cómo se hace con lo que ellos llaman Machine Learning clásico, este proceso de aprendizaje, de tener una red neuronal con muchos parámetros. Entonces aquí lo que dicen es, vamos a necesitar muchos precios, muchos parámetros para generar esas trayectorias y poder entrenar nuestras redes neuronales. ¿Sí es claro? Y eso, si nosotros tenemos ya los datasets, digamos, fijos, pues no se convierte tanto en un problema, pero cuando lo hacemos de manera online es muy lento. Básicamente es lo que dicen ellos, ¿sí? El tema cuando se hace cuando esas simulaciones se quieren hacer de manera online, calcular esos precios se puede demorar un montón, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos muchas simulaciones de Monte Carlo para poder estimar nuestros precios por medio de una red neuronal, ¿sí? Eso tiene otros problemas, ¿sí? Como el overfitting, ¿sí? Y que necesitamos datasets que son muy grandes y que tienen problemas de regularización. ¿Listo? Digamos, los algoritmos tienen problemas de regularización. Digamos, ese es como uno de los problemas. Y las redes, digamos, hasta el momento, ¿qué se hace? Pues ya yo tengo el precio y con este precio, digamos, aproximado, lo que hacemos ahora, o lo que están haciendo, o lo que hacen los algoritmos convencionalmente es ahora, listo, vamos a calcular las sensibilidades, listo, pero con respecto a este precio, otra vez que está aproximado, y eso, aproximación tras aproximación, pues le está quitando cierta precisión a las sensibilidades, ¿listo? Entonces, estos señores, ¿qué dicen? Dicen, vamos a resolver un poquito este problema básico, digamos, este problema que les acabo de decir, con lo siguiente. Vamos a aumentar el dataset. ¿Sí es claro? Vamos a aumentar el dataset con el cual nosotros vamos a entrenar nuestras redes neuronales. Vamos a imaginar un momento que nuestra red neuronal hasta el momento está aprendiendo con eso. Un input y el precio, ¿cierto? Nosotros le generamos las trayectorias con Monte Carlo, por ejemplo, y él nos está generando un output de precio para estas entradas. ¿Listo? Entonces ellos dicen, vamos a agregarle algo que llamamos differentials of labels. ¿Listo? Y es básicamente calcular las sensibilidades de esto respecto a este. ¿Listo? Las derivadas parciales de este con respecto a este. La pregunta ahora es, ¿cómo calculamos esto, no? ¿Cómo calculamos esto y por qué los estamos calculando? Pues, digamos, aquí es donde entran los algoritmos de diferenciación adjunta. ¿Por qué? Porque estos de acá, ¿cierto? Que son como más o menos los que les estaba hablando al principio, que con algoritmos de diferenciación numérica nosotros podemos calcular estas sensibilidades. No lo vamos a hacer de esta manera, sino que lo vamos a hacer usando algoritmos de diferenciación adjunta, ¿sí? Ahora, eso implica
implicará unas simulaciones, ¿vale? Y los anticipo. Eso va a implicar unas simulaciones que podrían hacer que para conseguir estos, digamos, si yo tengo mi dataset con esto y le estoy agregando una nueva variable, pues el algoritmo tiene que demorarse un poco más. ¿Sí es claro? Y los anticipo, el algoritmo no se va a demorar menos si le estoy agregando a esto, pero va a aprender con menos dataset. Y eso es lo que vamos a ver. Va a aprender que antes necesitábamos cientos y miles de simulaciones, pues, o de entradas, de inputs y outputs para que aprendiera. Ahora, básicamente, a lo que llegan los tipos es que agregándole estos diferenciales, nosotros vamos a lograr que la red aprenda mucho más rápido, ¿sí es claro? Con una cantidad mucho más pequeña que los datasets que necesitamos con los otros algoritmos de diferenciación. ¿Listo? Pero esa reducción de dimensionalidad es simplemente porque yo ya no necesito considerar diferentes puntos de partida para los inputs, ¿no? Para calcular las sensibilidades, porque supongo que si yo las calculo a fuerza bruta, yo antes de lanzar la trayectoria Monte Carlo, para cada necesito varias, digamos, coger lo que tiene ahí, otra dimensión de los inputs. Y ahí es la reducción, porque digamos los adjoints de pronto es solo un K, independientemente, no tengo que calcular a fuerza bruta, coger los diferentes valores para los inputs para calcular esas sensibilidades numéricamente. O sea, digamos que yo ahí me queda la duda, es la reducción de dimensionalidades porque los operadores adjoint ya le dan unas variaciones que no requieren que usted aumente la dimensión de los inputs. Voy a ver si lo que le muestro ahora le responde a la pregunta, profe, porque básicamente es solo que esto va a estar muy relacionado con la estructura de la red neuronal, ¿sí? Está más relacionado con la estructura de la red neuronal, ¿vale? Y si esto no le responde lo que le voy a decir, volvemos y lo retomamos, pero creo que aquí, cuando les presente esto que sigue, va a quedar un poco más claro el tema de por qué está afectando esa reducción de la dimensionalidad. Entonces, esto es una red neuronal estándar, ¿cierto? Entonces, input, output, y en este caso dos capas ocultas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Tenemos los inputs, multiplicamos este input por una matriz de pesos, ¿cierto? Y le sumamos unos bias, le aplicamos la función de activación, ¿cierto? Y nos daría los valores de la siguiente neurona, y así de la misma manera pasamos a la siguiente. Eso es lo que nosotros llamamos el feed forward, ¿ok? Eso es lo que nosotros llamamos feed forward. Ahora, el proceso de optimización, el proceso de optimizar estos pesos y estos bias, se da por medio de lo que llamamos el backpropagation, ¿cierto? Y pues eso incurre en derivadas, ¿cierto? Entonces, aquí pasan dos cosas. La primera era que yo, digamos, para este paper en particular, ellos van a usar, digamos, una notación de adjoints. Van a utilizar una notación de adjoints, pero la diferenciación adjunta, como les digo, está principalmente es para calcular los diferenciales anteriores. ¿Es claro? O sea, lo que pasa es que esto pareciera, si ustedes me permiten aquí un momento. Esta es la fórmula. Como hacemos el feed forward, ¿cierto? Y el backpropagation es esto. Pero, digamos, estos son los adjoints. Pero también lo veo como el backpropagation básico porque es básicamente aplicar la regla de la cadena. ¿Listo? Y es la derivada por la derivada interna que sería este. Ah, bueno, no, mentiras. Mentiras. ¿Qué pasa aquí? Que cuando nosotros hacemos el backpropagation, aquí, el backpropagation es básicamente cuando nosotros queremos optimizar los pesos y los bias. ¿Listo? Pero nosotros acá vamos a escribirlos
Vamos a escribir este proceso de optimización en términos no de los pesos y los valles, sino de los parámetros, en este caso, que es por ejemplo la X. ¿Sí es claro? O sea, yo quiero llegar a calcular este de Y de X, es lo que a mí me interesa, porque lo que les digo, no nos interesan no solo los precios, sino también las sensibilidades. ¿Listo? Entonces, estas son las ecuaciones de backpropagation en términos, primero en notación adjunta y en términos de los parámetros iniciales de la red neuronal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto básicamente? Entonces, este es el adjoint de Y, ¿cierto? Que empezaría siendo 1. ¿Listo? El adjoint de Z2. El adjoint de Z2. Yo lo miré con la fórmula que tenía Carlos y funciona. Manuel, ¿sí? O sea, se puede ver como que es una suma, esa sumatoria que teníamos de, ¿más que era? Como que la join de X, lo podíamos ver de esta forma. Y aquí sería Y de X, ¿no? ¿No? Sí, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos el adjoint de X. Entonces el adjoint, digamos, los cálculos salen esas expresiones, aplicando esa formulita básicamente. Y entonces, aquí empieza, digamos, la novedad a lo que ellos están llamando diferencial machine learning. ¿Sí? Y es como que nosotros podemos ver que el feed forward part empieza aquí, termina acá, ¿cierto? Y el backpropagation empieza aquí y termina acá, ¿vale? Pero no solo va y termina acá, sino que por medio del backpropagation, expresado de esta manera, nosotros podríamos llegar al X barra, que son las sensibilidades que nos interesan. ¿Sí es claro? Que son las sensibilidades que nos interesan. Entonces, los tipos inventan esto. Que yo la verdad nunca lo había visto. ¿Sí? Y llaman como una red gemela, una twin network. Y es básicamente pensar que ya no vamos a llegar hasta aquí a devolvernos, sino que nuestra red neuronal va a llegar hasta el final. ¿Sí es claro? O sea, empezamos aquí, llegamos aquí, calculamos los pesos para optimizar, perdón, calculamos la función de pérdidas, etcétera, para optimizar, pero además vamos a seguir. ¿Listo? Vamos a seguir con estos mismos pesos, o sea, con los mismos pesos que tenemos de acá, W1, W2 y W3, con estos mismos pesos vamos a construir la red ahora hacia atrás. ¿Sí es claro? ¿Con qué? Con el objetivo de llegar acá, ¿sí? Con el objetivo de llegar a este que es la sensibilidad, básicamente. ¿Sí es claro? Entonces, digamos, este es como la base de todo el paper. ¿Por qué? Porque en esta red los tipos van a ser capaces de estimar el precio, ¿listo? Que va a ser dado, digamos, como que la función de pérdida y los pesos lo calculamos aquí, hasta este punto me estarían dando los precios, pero si nosotros seguimos en la red, lo que vamos a tener acá son aproximaciones de las sensibilidades. Y ahí es donde nosotros vamos a usar estos inputs. ¿Listo? Digamos, ahí es donde nosotros usamos estos inputs para otra vez, de cierto modo, calcular cierto error. Si es claro, digamos que nosotros podríamos decir que estos serían como mis sensibilidades reales, si es claro, y las otras las compararíamos con las predichas por esta red, ¿vale? Las predichas con esta red. Entonces, ese es básicamente el algoritmo. Tomar una red gemela que me permita hasta este punto calcular los precios y en este punto de acá de la red estimar las sensibilidades. Ese es entonces el algoritmo que ellos proponen. ¿Listo? Y por eso es que le tenemos que aumentar el dataset. ¿Sí? Por eso le estaríamos aumentando el dataset para poder entonces usarlos como los
los labels reales de la red acá al final. ¿Listo? Entonces, esta estructura de la red hace que la red esté aprendiendo mejor. ¿Sí? Ahora, cuando el profesor me pregunta por la reducción de la dimensionalidad, o sea, realmente estamos disminuyendo el número de simulaciones. O sea, la dimensión digamos, de estos que yo tengo acá sigue siendo la misma, ¿no? O sea, este tiene la misma dimensión en el primer modelo que en este con Twin Network. Ahora, la diferencia esta es en el aprendizaje, ¿sí? Que va a aprender más rápido, y ese es el ejemplo que ya sigue en el paper. Pero entonces vuelvo a la pregunta, profe. Si era, Lo que pasa es que lo que yo creo que, de la misma manera como usted estaba explicando primero, la alternativa a hacer eso es que yo tenga, digamos que aquí ahí tiene 3 inputs y le va a meter 3 adjoints. Entonces la dimensionalidad sube 6. ¿Sí? ok. Sí. Pero si yo quiero meterle una sensibilidad y no tengo esta tecnología, tengo que empezar a cambiar los inputs. Tengo que empezar a introducir sets que generen variabilidad en los inputs para que las simulaciones me generen diferentes trayectorias agregadas. Entonces yo creo que a eso es a lo que se refiere, que la alternativa es que usted, si no tiene esto, le toca hacer para cada nuevo set de input, porque de la otra manera, digamos que a fuerza bruta usted no puede calcular sensibilidades, ¿sí? A no ser que le ponga puntos de partida diferenciados a cada uno de los inputs. Pero el problema es que puntos de partida diferenciados es que cada vez que pone un input, tiene que poner todas las posibles, tiene que dejar quietos los otros, ¿sí? Y eso es lo que empieza a hacer que el problema se vuelva tan alta dimensionalidad, ¿no? Que mientras que aquí, sí, aquí usted solo, como usted tiene ya directamente, usted puede calcular directamente las sensibilidades, no está obligado a considerar diferentes escenarios de inputs. Yo creo que ese es un poco el raciocinio acá. Sí, pues sería bueno como, pero eso tampoco lo hemos visto como en los repositorios, digamos algo que nos permita validar si es así. Pero por lo menos sí tienen los códigos, lo que pasa es que no, lo que pasa es que tienen códigos de todo, pero sí hay, sí, eso es un poco el tema, pero es la única, es lo único que me parece que puede ser que reduzca drásticamente la sensibilidad del problema. Porque usted cómo hace sensibilidad como Monte Carlo, porque es que Monte Carlo en realidad aquí es simplemente una alternativa numérica para calcular la ecuación analítica, ¿sí? Pero si usted quiere hacer sensibilidad únicamente con eso, pues tiene que cambiarle los parámetros del punto de partida. Porque usted dice, bueno, yo voy a tener unos parámetros base, pero luego entonces voy a generar escenarios. Entonces eso me va a empezar a crecer el problema numérico. Y fuera de eso que el problema es que cuando usted crea escenarios tiene que ser un poco organizado en que si yo cambio un parámetro tengo que dejar otros quietos porque si no, eso se me vuelve. Entonces yo creo que más bien es eso, porque es la reducción de dimensionalidades. ok. Veamos que es que yo creo que ambos están haciendo lo mismo o sea, igual se están generando. No, pero espere. O sea, supongamos que nosotros tenemos un S aquí, ¿sí? Y para este S yo quiero el precio y quiero la sensibilidad respecto a ese S, ¿cierto? Pues en teoría lo que ellos dicen es, igual vamos a generar simulaciones de Monte Carlo aquí, ¿sí es claro? Simulaciones de Monte Carlo para, digamos, esta función del precio sí debería tener una forma cerrada. Entonces, por ejemplo, yo podría decir esto, T menos K más, un ejemplo, ¿sí? Pero sí, yo creo que Esa la tengo al final. la simulación de Monte Carlo es solo para el tema de
valoración, ¿sí? En la simulación de Monte Carlo per se no le introduce sensibilidad porque su punto de partida es un valor de los parámetros. Luego genere la simulación y luego calcule el promedio sobre eso. Y así tiene, pues esa es la forma en que usted calcula, por ejemplo, Black and Scholes. Genera diferentes errores para una misma parametrización del retorno, de la volatilidad, ¿sí? Y eso le va a dar diferentes trayectorias y después calcula el promedio de eso. Y eso esa es la solución numérica de Black and Scholes. Pero eso parte de un único set de parámetros iniciales. No sé si me equivoqué, pero entonces, ¿qué pasa? Si usted quiere hacer eso sensible a los parámetros iniciales, pues tiene que meterle otro set, ¿sí? Y ahí yo creo que es el tema que es desgastante computacionalmente, porque es métale suficiente variación a su set de punto de partida, más haga todas las simulaciones de Monte Carlo que tiene que hacer. Y yo creo que es eso. Ok. Entonces aquí el tema es que usted ya genera una diferenciación numérica que le evita, le calcula esos adjoints numéricamente, entonces le evita ese paso adicional de tener que considerar una gran cantidad de escenarios, porque en muchos papers, digamos, de lo que dicen como de fuerza, como el brute force es que usted tiene que, cuando usted tiene un parámetro, tiene que empujarlo un poquito para generar variabilidad. ¿Sí? No sé si usted vio ustedes utilizan ese tipo de lenguaje. Y yo creo que ese empujar un poquito en realidad es considerar otros escenarios. Y eso es lo que genera el costo computacional. Sí, incluso agregándole a eso, ellos decían que, vamos, alternativas a Monte Carlo, pero sí, creo que ya le entendí la respuesta, la pregunta. Y digamos, alternativas a Monte Carlo está, por ejemplo, Longstaff-Schwarz, ¿sí? Entonces ellos dicen que eso, por ejemplo, hacía que fuera un poquito más rápido, ¿sí? Longstaff-Schwarz hace que sea un poco más rápido. Pero digamos que frente a lo que usted dice, solo me queda una pregunta. Y es, entonces yo, ¿cómo estoy haciendo la diferenciación adjunta? Digamos, creo que es claro es importante dejar eso claro, porque, digamos, pareciera que para hacer la diferenciación adjunta yo sí necesito como una fórmula, la forma funcional que me lleva a hacer ese final, para yo poder hacer las derivadas usando la diferenciación adjunta por medio de las operaciones y los grafos. No, parece ser que es un poco lo que estamos mirando con Manuel, que lo que pasa es que usted, en realidad lo que hicimos en las primeras sesiones es hacer la diferenciación adjunta a mano, ¿sí? Pero igual usted, así como puede hacer diferencias finitas o puede calcular otros métodos de diferenciación numérica, pues esto también es un algoritmo de diferenciación numérica que ya le genera, dado ese escenario de datos que usted tiene y esos inputs, los adjoints. Y para eso se utiliza el algoritmo de backpropagation. Entonces, digamos que usted no tiene que considerar como exógenamente una gran cantidad de escenarios de valor de los parámetros. Creo que es eso, es un poco como lo que... Ahora, después de leer un poco el paper de lo de Longstaff y Schwarz, lo que pasa es que el tema es que estos papers ya incluyen muchas cosas al mismo tiempo. Porque el de Longstaff y Schwarz, el que es sí, ese es como el que dice, yo lo que es, Longstaff y Schwarz lo único que hace es que, de nuevo, es una alternativa a estimar. Entonces ellos tienen las diferentes trayectorias de Monte Carlo, pero también tienen la fórmula cerrada, ¿sí? Y esa es como la fórmula cerrada en últimas les da la forma de que pueden comprobar. Y entonces Longstaff y Schwarz lo que entiendo es que cogen todas esas trayectorias y luego estiman unos polinomios, ¿sí? Y con esos polinomios quieren recoger la función de pago de la opción
que es no lineal, ¿sí? Pero entonces utilizan polinomios lineales, polinomios no lineales. Exacto. Entonces lo que ellos llaman differential machine learning es, pues no utilicemos, porque eso finalmente es una regresión polinómica, ¿sí? Utilicemos una aproximación un poco más general, que es una aproximación basada en redes neuronales. Pero entonces es que el tema es que son varias cosas. En estos papers que ellos el problema es que están ya utilizando muchas cosas al mismo tiempo. Y ahí por eso un poco es como tratar primero de identificar, digamos, cómo estás concentrándose únicamente en utilizar la librería de backpropagation para calcular los adjoints numéricamente, ¿sí? Antes de meterse un poco al tema digamos, de lo que usted está haciendo, pero digamos ya lo que nos está mostrando que es, listo, cuando ya tiene una metodología para calcular los adjoints, utilicemos como eso como un conjunto de información nuevo en un problema de redes neuronales, donde pues puede tener esa nueva información y de pronto obtener un mejor ajuste de las ecuaciones de Price o de los cálculos de las sensibilidades. Y yo creo que obviamente la única manera de testear que eso funciona es tener casos donde usted sí sabe cuál es exactamente la fórmula analítica de las griegas y del Price. Y creo que por eso es que lo están haciendo así. Es que, por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que en la primera sesión Carlos me preguntaba sobre este propagation. Como yo nunca había visto machine learning, pues si están relacionados o no. Pero ya leyendo un poco más, en términos de machine learning, backpropagation incluye el o sea, es lo mismo. O sea, la forma, por eso cuando colocabas en la diapositiva el backpropagation, las fórmulas son las mismas de los adjoints, porque en términos de redes neuronales es el mismo proceso. Son los mismos algoritmos o las mismas definiciones que se usan para sacar esas derivadas. El AID se generaliza cuando ya no estoy en campos de machine learning, sino para cualquier tipo de funciones, cosas numéricas, etc. Pero en términos de machine learning y redes neuronales, el backpropagation es justamente el AID. Y creo que no sé si lo mencionaron en el paper, pero es algo que siempre se como que lo mencionan ahí. Y en el caso de poder estudiar justamente porque lo que veíamos en la sesión anterior era como esa cajita negra que decíamos que eso ya lo calcula. Y es lo que estamos mirando ahorita. O sea, en Python, por ejemplo, uno puede formular todas estas redes neuronales y TensorFlow lo que hace es calcular el backpropagation o el gradiente de la función loss. Ese gradiente de la función loss, por dentro de ese gradiente es que se está aplicando el AID, que era lo que decíamos que necesitábamos, encontrar justamente cuál era el AID. Pero sí, en este caso creo que es lo mismo, o sea, backpropagation y diferenciación adjuntas es la misma parte, la misma cosa que estamos estudiando. Pues digamos que a la larga sí, porque backpropagation es básicamente cuál es la derivada de esta salida con respecto a los parámetros. Es una derivada y básicamente se aplica la regla de la cadena, ¿sí? Entonces digamos que en teoría son lo mismo porque pues la diferenciación adjunta y la regla de la cadena son equivalentes, ¿sí? Digamos que entiendo la pregunta del profe Carlos y creo que digamos que el enfoque de la presentación está siendo diferente, ¿sí? Porque yo la verdad no, digamos, no, y ahorita todavía creo que sigo sin entender cómo se estaban sacando esas sensibilidades por dentro, ¿sí? O sea, en el otro paper están, pero yo los vi como cosas diferentes. O sea, yo vi el adjoint differentiation para backpropagation y lo vi aparte para calcular las griegas. O sea, los veo como cosas aisladas. Todavía no los logro juntar. Yo los veo como cosas aisladas y ellos lo dicen como que en Machine Learning para backpropagation y en Finance para el cálculo de las griegas. Entonces parece que lo trabajan de manera separada. O sea, yo no veo todavía esto, cómo calcular esos diferenciales a partir del backpropagation.
De calcular que digamos, estos los otros inputs que le estamos dando estos, los de y de x, ¿sí? O sea, yo no veo cómo calcular estos con backpropagation, ¿sí? Porque en el paper lo que yo veo precisamente es como que lo trataran de formas aisladas, ¿no? o sea, como que están simplemente metiendo más información con esos cálculos aparte. A ver, ¿No? lo que yo pensé, y aquí lo hice, ellos tienen dos problemas. Por ejemplo, en Deep Learning nosotros queremos hacer el backpropagation, que es básicamente aplicar reglas de la cadena, y entonces ellos dicen, aquí podemos, o aquí, lo que dice Manuel, está implícito el adjoint differentiation. Y en Finance tenemos el otro problema, que es el cálculo de las griegas. O sea, pero lo veo como dos cosas aisladas. No es que para calcular las griegas lo haga por backpropagation o viceversa, ¿sí? Digamos que tengo ahí ese, todavía, incluso después de lo que acabamos de hablar, todavía tengo mis dudas respecto a eso, ¿sí? Porque entonces ellos, bueno, aquí dicen... Sí, pero mire, esa cosa que se llama repeated lead bond, one by one and recalculate. Eso es un poco lo que hay. Para mí esa noción quiere decir repeated lead bond, es que usted cambia el parámetro y vuelve y corre todo. ¿Sí? Y entonces eso es lo que computacionalmente lo vuelve costoso. Y esa es la sensibilidad. Y esa es la única forma de calcular sensibilidades por Monte Carlo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, si lo que dicen es, estamos reduciendo la dimensionalidad del problema, es que le evita eso. Ok. ¿Sí? Ya eso se lo entendí. Eso se lo entiendo. ¿Sí? Ahora, ¿podemos estar de acuerdo que parecieran dos problemas aislados, el backpropagation y el cálculo de estas? Porque, bueno, ellos aquí dicen, por ejemplo, para Black-Scholes, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que dicen es, esa es la fórmula de valoración. Construyen cada una de las funciones que salían en los nodos del grafo de TensorFlow, que sería algo más o menos así. Y a partir de esto es que nosotros, digamos, conociendo esta, podríamos empezar a hacer derivadas. ¿Sí? O sea, conociendo estas, que fue lo que hizo Manuel la vez pasada, conociendo estas, nosotros calculamos los adjoints. O sea, si sabemos ya las fórmulas, empezamos a calcular derivadas como hacia atrás. ¿Sí? Sí, pero la idea es que le evite hacerlo a mano. Para eso es que la librería TensorFlow puede calcularlo. Sí, digamos, si lo escribimos así, ya ellos tienen esto, exacto, ya ellos tienen el grafo y a partir de este grafo ellos ya sacan las derivadas, digamos, que se necesiten, ¿cierto? Esa es como la conclusión ahí de esto. Pero aquí, o sea, yo aquí la verdad siento que me está hablando, ya como que me habló una parte. Sí, exacto, lo que pasa es que ahí como juntan varias cosas. Ahí es donde ellos dicen, una cosa es que usted haga el ejemplo de regression, pero eso es Longstaff y Schwartz. Pero entonces porque la regresión es un modelo lineal, entonces dicen, pues en vez de coger un modelo lineal, cogamos un modelo no lineal con una red neural. Entonces ese es un poco el problema con este paper en particular, que parte del hecho de que ya está absolutamente claro el tema o la librería de adjoint differentiation está lista, y usted lo único que quiere es utilizar una alternativa con Machine Learning para hacer el aprendizaje de la función de pago, del comportamiento de la función de pago. Eso es un poco... Si usted lo dice en esos términos, yo ahora lo veo así, digamos, a ver si lo entiendo, y digamos la síntesis de esto es, básicamente, la red neuronal lo que está haciendo es bueno, ya. Es una función, ¿cierto?
O sea, esa Ese es la mitad Es el C. del Twin Network. Exacto. Entonces, la mitad del Twin Network le sirve para generar el precio, pero si usted se devuelve, también le genera los adjunts. ¿Sí? Exacto. Entonces, básicamente lo que tenemos es esto. C es una función, ¿cierto? Que en teoría, digamos, pues depende de muchos parámetros, etc. Pero esta C yo la puedo aproximar, como habíamos dicho, por Longstaff, Schwartz, o está la aproximación de la red neuronal. Entonces, una vez nosotros tenemos esta, que está dada en términos de pesos y vallas, para calcular DC de S, lo que tengo que ir entonces, y esa es como la lógica, según lo entiendo entonces, para calcular esta sensibilidad, lo que tengo que ir es a derivar los parámetros que están dentro de la red, respecto a, suponiendo que aquí podría estar ese. No, pero igual usted ya lo obtiene, porque ya con el algoritmo de Bragg, en realidad ya los obtiene solo con aplicando backpropagation. O sea, ya tiene los diferenciales. ¿Sí? Si utiliza esto, si utiliza Monte Carlo, sí tiene que hacer todas las trayectorias. Esa es un poco la diferencia. Lo que pasa es que, de nuevo, cuando meten los otros datos y la sensibilidad, yo creo que eso es simplemente para mejorar el ajuste. Si usted quiere aproximar el valor de la función y las mismas sensibilidades al estilo Longstaff-Schwartz. El tema es que como meten tantas cosas, yo creo que aquí el problema de este paper es precisamente que ellos dicen, bueno, ya que entendimos cómo funciona el adjoint differentiation, entonces hagamos adjoint machine learning. ¿Sí? Porque, y eso es, entonces ahí es donde lo que usted necesita es el Twin Network. Usted vio en el Twin Network porque mirando un poco la forma de la red, creo que ellos saben que cuando usted hace un Twin Network, usted finalmente tiene una cosa que se llama un autoencoder, ¿sí? Porque tiene el mismo número de inputs y el mismo número de outputs, ¿sí? Entonces, creo que hay otra forma de escribir, de pensar ese Twin Network como una cosa que se llama un autoencoder. Se nos presentó una vez sobre eso, profe. Sí. De acuerdo. Porque ese es un tipo particular de red, donde no hay reducción de dimensionalidad, sino la misma entrada, y ahí usted tiene un autoencoder. ¿Sí? Ok. Sí. Digamos que, pues a mí me interesó precisamente por eso, porque como yo tengo algunas cosas con redes, pues precisamente cómo se pueden usar. Esto no es una presentación de cómo calcular los adjoints usando Machine Learning, sino cómo los podemos usar tal cual. ¿Listo? Entonces, digamos que básicamente yo sí no digamos, esa parte, pues no me enfoqué en ella, sino más bien cómo lo estaban usando, pero sí, básicamente el man dice, lo remito a ese paper, ustedes, para que aprendan a calcular los adjoints, y ya tenemos los adjoints. ¿Listo? Entonces, esa es básicamente la lógica de eso. Pero, digamos que lo interesante aquí entonces es cómo esta red gemela me está permitiendo hacer las dos cosas, ¿no? Calcular estos precios y calcular las sensibilidades por medio de la misma red. Ese es como el plus que ellos le están dando al algoritmo y al modelo. ¿Sí? Entonces, pues eso ya es como el ejemplo que ellos ponen. ¿Sí? Entonces este es una call sobre una canasta de 10 activos. ¿Ok? Una call sobre una canasta de 10 activos que están correlacionados. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues calcular el precio de la call sobre esta canasta y calcular las sensibilidades. ¿Sí? Entonces, y esa es la función de pagos o sea, de ese
producto, o sea, la función de pagos es así. Sí, esta es una call, el precio respecto a los strikes, ¿cierto? Aquí abajo lo que, no, mentiras, no, estos no son strikes, estos son los, este es el precio inicial. Espera. ¿Qué es lo que estamos calculando? Estamos calculando el precio. Bueno, el strike es fijo, que es 110. ¿Cómo es la función de pago del market option? Pues es la call. Pues yo, ahí no lo dice, pero ¿qué podría ser la suma de las que se ejercen? ¿No? Creo que ese es coger que O la que mejor. O sea, tengo activo 1, activo 2, activo 7. Podríamos ejercer este y este, por ejemplo, ¿cierto? Sí, ahí no sé cómo no sé cómo, yo asumí. Bueno, incluso, o sea, esta gráfica es solo para un activo, ¿sí? Este es para solo uno de esos. Y abajo yo creo que sí lo que tengo es el... Bueno, es una suma ponderada de los precios. Entonces es ok, entonces sería suma Es como una CI menos K. pero de los precios, o sea, es un índice en realidad, eso, exacto, eso, con los precios que le asignan a cada. Ok. Eso es un basket watch. Sí. Pues eso tiene sentido, ¿no? Sí, La gráfica tiene sentido que sea así, pero entonces aquí lo que tenemos es el S0 abajo. y ahí muestran los tres casos, esos en el Classic es Longstaff y Schwartz. Pues el Classic es donde Sí, yo creo que tienen el True, eso debe tener una solución analítica. sí, porque es el bachelier, entonces tenemos una fórmula cerrada para la call. Pues Es True, es lo que ellos dicen. el azulito es el que es el clásico y que tiene problemas de sobreajuste y que no, digamos como que vamos aquí, por ejemplo, no se está comportando tan bien y no se está ajustando tan bien, ¿sí? Y si ese clásico, yo digo que es ese de las simulaciones de Monte Carlo y Longstaff Schwartz. Sí. Entonces, digamos que aquí como lo que ellos quieren que uno vea es, aquí son 1024 simulaciones que ellos están usando, o sea, para, digamos, mis datos de entrenamiento, y acá son 64,000. ¿Listo? Entonces, incluso cuando es 64,000, el modelo clásico tiene algunos problemas. En cambio, este con 1024 simulaciones ya está realmente, digamos, como que está más pegado y más cercano al valor verdadero. Eso es lo que ellos están diciendo. O sea, es que después lo dicen que igual se demora un poco más, ¿sí? Que se demora 2 a 5 veces más. Pero el differential, déjame ver un poco porque, o sea, ¿cuál es la diferencia entre cuando dicen values y derivatives? Es porque le meten las sensibilidades. Aquí estamos calculando solo los precios. Okay. Y acá estamos calculando las sensibilidades. Acá son precios y acá sensibilidades. ¿Con respecto a qué? Con respecto al. En ese caso es este. ¿Sí? Como la aproximación de la función de pago. Pero yo lo que creo es que en el lado izquierdo usted tiene un network, mientras que en el lado derecho usted tiene el twin network. Exacto. Eso sí, digamos, o sea, esta es la mitad de la red. Esto lo tengo con la mitad de la red y eso lo tengo con la red completa. Sí, eso sí. ¿Sí?
Pero digamos que el Classic, pues los calcula todo con Monte Carlo, ¿sí? Los calcula todo con Monte Carlo. Y ahí los tiempos, son los tiempos de duración. El de arriba es la trigger, la de arriba. No, Es este. el que dice derivs. Esta parte que llamamos de Perfecto. ¿sí? Y el value es este. Aquí es el número de simulaciones igual a 1000 y pico, a 1024 y a cada 64.000. Esas son las diferencias entre estas gráficas y esta. Entonces, no, aquí no hay tiempo, profe, o sí, con 8 millones de pads. 1.8, sí, eso pueden ser los tiempos. Sí. Los tiempos, pero no estoy seguro. Y ya, eso era lo que les quería comentar Okay. por hoy. ¿Y cómo vio que lo puede utilizar? Que es interesante. Pues, ¿qué pasa? Que digamos que los algoritmos que nosotros estamos trabajando con el profe Hugo, pues básicamente lo que nosotros, digamos, una letra, sí, no sé, esto, una ecuación diferencial de Black-Scholes, de Hamilton, Jacobi, Bellman. ¿Cierto? Profe, ayúdame aquí, vale, para que sea una Hamilton, Jacobi, Bellman. Se me olvidó ahora. A ver, el gradiente, el T, estas son las segundas derivadas. ¿Y qué? No, en Bellman, pues. Nada de Bellman ahí, cualquiera. Bueno, multiplicar una derivada parcial con respecto. ¿Eso qué es? ¿Un gradiente? ¿Es el tiempo? Ah, falta el gradiente, ¿no? Falta el gradiente, sí, bueno. O sea, vamos a ponerlo así. Gradiente de B y por acá está el sub de algo, ¿no? Sí. Sub de algo igual a 0. Bueno, digamos que la red neuronal, digamos en los algoritmos, normalmente como los hemos visto con el profe Hugo, vamos a suponer que son una aproximación de B, la red. Eso es lo que llamamos la red. Es una aproximación de el gradiente de B, ¿sí es claro? O sea, por lo general nosotros estamos calculando gradiente, nosotros usamos la red neuronal para aproximar el gradiente de la función, ¿sí? Y después eso lo usamos cuando hacemos la discretización de la función, digamos que usamos el valor que aproximó ese gradiente. Digamos, una vez que yo veo esto, es que por eso quería ver aquí, porque esta función por lo general no solo depende de ese, sino también de las segundas derivadas, ¿no? Es que este es gradiente, es así, y el otro es triangulito, ¿sí? Entonces nosotros tenemos gradiente y tenemos también el hessiano, ¿listo? Entonces, ¿cuál es como la idea que me quedó ahí? Que esto por lo general, digamos que en los algoritmos o en aunque no, si lo pienso en TensorFlow tiene una forma que uno le dice que él haga diferenciación automática. Sí. ¿Sí? Y eso es en realidad lo que están utilizando los. Entonces, pues pareciera que si nosotros quisiéramos también agregar pues eso ya lo hacen, eso lo hacen varios algoritmos, aproximar por diferenciación automática usando TensorFlow. Entonces, y no tendría sentido aproximar por... No tendría mucho sentido ¿Cómo? No entiendo cuál es o cómo puede explicar un poco cómo es el papel de la red para calcular ese gradiente, cómo lo hacen. Ah, bueno, entonces las redes toman unos inputs y los inputs básicamente van a ser simulaciones de un proceso. ¿Sí? ¿Sí? La idea, o llamamos un proceso X.
unas simulaciones de Monte Carlo del proceso, del proceso X. Y digamos, usando el teorema de ¿cómo se llama este señor? Feynman-Gach, ¿sí? Digamos que esto tiene asociado, digamos, este proceso X tiene asociado una ecuación diferencial parcial. Es claro que es digamos que va a ser esta misma, ¿sí? Va a ser esta misma. Entonces, la red neuronal lo que va a hacer es, entonces, estimar o aproximar el gradiente de esta función. O sea, nosotros vamos a encargarnos de este término, ¿sí? Es decir, a diferencia de lo que se hace clásicamente, que es diferencias finitas, vamos a usar una red neuronal para aproximar la derivada. Sí, pero no es tan así. No es tan así porque, si quieren, espérenme un momento, busco. A ver si me dan ustedes idea. Sí, porque no. O sea, lo que yo les he, uno de los algoritmos que yo les he presentado. Sí, este paper son 51 páginas y son 10 páginas y 40 de penes. Sí, o sea, es una locura. Sí. Y ahí, o sea, es que ya están haciendo esa aplicación. Sí, de hecho tiene una cosa que se llama diferencial PCA. Está chévere. Lo que pasa es que sí, es muy charlado. Es muy charlado. Bueno, excepto los apéndices, pero está chévere. Creo que esta nos puede servir. Igual esto es lo que ya les he presentado, pero mientras sale esto, bueno. No. En ese ejemplo con Bachelier. Bueno, no, igual con él. Porque digamos, estoy con un ejemplo muy elemental que es Black-Scholes. Entonces lo que estoy tratando es como de complicar más el problema. Entonces dice, bueno, en vez de considerar solamente un archivo, voy a considerar 7. ¿Sí? Vamos a tener que hacer un basket option. Y bueno, esa es como mi opción exótica, digamos. Estoy tratando de entender por qué hace Bachelier y por qué no hace Black-Scholes. Yo creo que el ejemplo se viera igual fácil. O sea, igual la fórmula cerrada tiene fórmula cerrada, sí. Con O sea, para la call sí. Para la call sí no. Pero digamos, tiene más parámetros, porque no tiene, digamos, porque Black-Scholes va a tener, como es solo una underline, entonces tiene un conjunto de parámetros, pero en el otro no tendría tantas veces como underlines tienen parámetros. No, yo digo igual, o sea, Black-Scholes para cada uno, Black-Scholes multidimensional, Sí. igual que este, que tenía una matriz de volatilidades. Es que en realidad es bueno, aquí le quita parámetros porque solo tiene sigma. No tendría el la deriva, no importa, en Black-Scholes también simplemente le quito la tasa de interés, pero asumo que estoy un riesgo neutral. Van a ser exactamente los mismos parámetros, las correlaciones y las volatilidades. Tal vez, es que estoy pensando es porque en la siguiente sección ahí es donde hacen el modelo a la UPIR, modelo de volatilidad local. Estoy pensando es porque ahí también lo dice a la DUPIR, porque no es el DUPIR como tal, es una versión de DUPIR del Bachelier, no del Black-Scholes. Es un modelo raro en realidad. O sea, es como volatilidad local. ¿Por qué no lo hace para el modelo de volatilidad local? O sea, que es indexa sigma por ese de sigma se vuelve una función de ese. Exactamente. Pero no es una volatilidad. Esto yo no lo puedo interpretar como volatilidad. Porque los block retornos no van a tener. Porque aquí lo que tiene una distribución normal son los precios, no los block retornos.
Entonces, o sea, sí, no, estoy tratando de entender un poco porque el tipo hace en el paper ese ejercicio con ese modelo más sencillo y no lo hace con actions. Pero bueno. Pues, o sea, igual la lógica de que usted tenga una, porque ellos necesitan es verificar que funciona, solo puede verificarlo si tiene una contraparte analítica donde sabe exactamente todo cómo, qué obtiene. ¿Sí? Sí, yo creo que... Para que puedas, si usted ya demuestra que funciona cuando tiene una solución, para un caso donde tiene una solución cerrada, pues dice, pues hagámoslo para problemas de más alta complejidad y donde no tengamos soluciones. Ok. De pronto el basket option, bueno, tal vez el basket option, ya como es un promedio ponderado, tal vez ya no voy a tener, no lo sé. Voy a poder tener fórmulas de nada. Pues la asiática no es un promedio de los... Pero a lo largo del tiempo. Sí, exacto, en diferentes momentos. No es un promedio, es un promedio a lo largo del tiempo, más no a lo largo de varios activos. Exacto. Entonces, no sé, no. Pero generalmente las propiedades gaussianas que se usan para estas fórmulas son parecidas. Entonces, entonces, de pronto sí tiene razón, debería haber una fórmula cerrada, no me acuerdo. Pero ya una vez mete el modelo de un virus, Yo creo que lo hicieron porque el ejercicio saliera fácil. Pero viendo, hay unos papers, yo cada vez que vengo aquí encuentro los papers. Hay una serie de 3 papers publicados de Sabine en Wilmot. ¿Los han visto? ¿Sabine quién? En Wilmot, en la revista de Wilmot. Y son 3, se llama Computation Graphs for AAD and Machine Learning Part 1. Introduction to Computation Graphs, y el mapa está libre, pero tiene parte 2 y parte 3. Y en parte 3 hace Application to Derivatives of Research. Y ahí es donde hace también el PIR. Entonces, pero Computation Graphs en realidad es, yo creo que es más, tiene que ver es cómo yo, dependiendo de la configuración de la red, puedo obtener ganancias computacionales. Como que más que cualquier otra cosa se debe hacer. Claro lo que siempre hemos hablado con Hugo, que usted en realidad puede escribir el grafo de varias formas, pero deben haber algunas formas computacionalmente óptimas de escribir el grafo. Y uno de los usuarios Belletti y compañía. Sí, ese fue el de Belletti. No, hay un antecedente, se llama Tensor Processing Units for Financial Monte Carlo. O sea que ese lo vamos a mirar con Fabio. Ok. El de Belletti, King, Yang, Belletti, Shafi. Sí. Yo le envié a usted y a Manuel de Belletti de... Sí, el último, sí. Pero el anterior lo estaba hablando ahorita nomás con Fabio porque tiene unos temas de... Sí, ese fue publicado en Science. Está chévere. Sí. Me hubiera dado ese. Que me hubiera dado ese a mí. Pero es que usted aquí es el que más sabe el modelo de pero entonces, este es como antecedente al de PIR. No, puede mirar. Lo voy a leer, está muy chévere. Está un poco... No, es que al final habla de unas cosas de medidas de riesgo, entonces le dije, se lo mostré a Fabio. Vamos a ver si... Es que sí, él dice acá como aplicaciones a seguros. Sí. No sé qué tanto haga. Sí, solamente es el nombre por vender el paper. Pero está chévere. No, lo del deducir, pues no sé si Manuel, después miramos las otras cosas y llegamos a la conclusión que ese es el ejemplo mejor documentado de Sabine. Pues aparecen todos los papers. Aparecen todos los papers. Aparecen todos los papers. Pero entonces ahí, sí, porque es que en realidad, el paso a seguir, porque un poco el tema de lo que nos acaba de presentar es que une varias cosas, ¿sí? Entonces, primero, antes de meter un tema como del Twin Network, pues hay que entender bien cómo utilizar TensorFlow para calcular los adjoints, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que hemos estado mirando con Manuel. Entonces, ahí
unos ejemplitos de juguete, ¿sí? Pero luego de los ejemplitos de juguete, lo que mejor está documentado es el modelo o la versión del modelo de UPIR. Pero el problema es que primero necesitamos a alguien que nos haga un recorderis del modelo de UPIR. Ok. Esos son 20 minutos, pero bueno. No, no importa, pero es que yo... Bueno, es verdad que para nosotros Por eso, no por se eso. traen. Sí. ¿No son opciones? De pronto, volatilidad local, ¿es verdad? Eso le ponen diferentes nombres. Creo que vemos volatilidad lo último en pasar. Ya estas últimas dos clases. No, probablemente ya es más al final. Las Sí. opciones con Santiago. Pero ya acabamos, ya me quedan más dos clases. Ah, ¿sí? Sí. Ah, yo creo que voy a terminar rápido también. Tengo como ganas. No, pero entonces, o sea, ¿qué les suena que hagamos una? Pues si vamos a ver el cálculo de las adjoints del modelo de UPIR, pues primero miremos el modelo de UPIR. Profe, con ese modelo hay unas cosas en Excel hechas. Sí. O sea, es que es como lo que tiene mejor explicado en la línea, en el repositorio. Ok. Pero tienen Excel, lo que pasa con Excel, creo que el problema es que lo hizo en C++ y después generó el ejecutado. Entonces no hay manera de saber qué hay detrás. Entonces el problema, o sea, lo podemos jugar un poquito con el Excel, pero en realidad lo que necesitamos es verlo en Python. O sea, hay algo que yo no he visto el paper con detalle, pero puede haber algo, puede ser un tema de nombre también, porque puede ser que él simplemente le llama DUPIR, pero simplemente es un modelo de volatilidad local y ya. DUPIR lo que hace es que le dice a uno cómo tiene que ser la volatilidad, ese sigma de X. DUPIR le dice, mire, esto está relacionado con las probabilidades de riesgo, con la distribución riesgo neutral en los strikes. Y entonces así es como debería hacerse, una forma sistemática de sacar ese coeficiente. Así debería ser. Pero entonces no sé si él está usando eso, habrá que o sea, para mí DUPIR es volatilidad local más volatilidad implícita. Porque volatilidad local usted puede proponer lo que usted quiera, que se le ocurra a ese La sigma de forma X. funcional. Exacto. Pero es que creo que lo que hace el problema de alta dimensionalidad y el problema de las altas sensibilidades es precisamente que usted lo hace con la superficie de volatilidad y entonces tiene muchos parámetros. Ok. Pero lo que pasa es que yo no tengo ni idea sobre todo el tema de volatilidad local. Bueno, no es tan complejo. Pero entonces lo que más bien, bueno, dice, existe el riesgo de que no sean ni siquiera 20 minutos. Pues complementamos con Manuel. Exacto. Entonces lo que yo hago es que más bien lo miro bien por encima. Tengo la sospecha de que mirando es que le pone el nombre de DUPIR, pero es simplemente un modelo de volatilidad local. ¿Cómo hace la calibración? ¿Qué forma funcional nos aparece sigma? No lo sé. Entonces ahí sí de pronto hay algo muy interesante. No, pues aquí la idea es de pronto que usted nos cuente como el modelo teórico y que Manuel nos muestre como la implementación. ¿Sería ese mismo ejemplo? Sí, es ese. Porque es que ese es el que está mejor documentado en el repositorio de Sabine. Y es que, o sea, ya entendemos cómo calcular a mano los datos, ¿sí? Con el ejemplo que hicimos de los shows. Pero en realidad necesitamos es hacerlo con TensorFlow. A eso yo te iba a decir, profe, porque uno cuando está en TensorFlow lo que hace es crear una sesión y digamos como que uno le dice, vamos a trabajar sobre un grafo y él automáticamente está creando esos grafos en TensorFlow. Esos Tienes que sacar, o sea, la parte de la join es como un método en que ellos llaman gradient tape, donde meten toda la función, empiezan a ver los inputs, y cuando llamas la función gradients, te calcula el gradient. Eso es lo que necesitamos saber. Exacto, pero es la derivada, o sea, él calcula ese comando gradient de TensorFlow, está calculando la diferenciación alfa. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el problema con eso de meterle una función cualquiera a TensorFlow?
No, o sea, necesitamos saber cómo se hace, porque, o sea, por ejemplo, yo no sabía utilizar. Porque yo, por ejemplo, esto lo hago en TensorFlow y los ejemplos de las redes están hechos con TensorFlow y hay grafos y digamos, están esos algoritmos para calcular las derivadas que están. ¿Sí? O sea, esto ya está hecho, digamos. No sé si Hay de que pronto- verlo cómo utilizar un ejemplo para que entendamos cómo hay que plantearlo para que numéricamente le calcule a pues, los adjoints y las accesibilidades. Pero la idea sería pasar esto que está en C++ a Python. Pero creo que ya está, es que eso es lo que... Pero el ejemplo que tengo en el no se trata sobre esto. El que vimos, no. O a echarle otra mirada. Porque O sea, sería bueno. aprender grafos con TensorFlow, cómo crear el placeholder y esas cosas de TensorFlow. Sí, se aprende la librería, tal cual. Yo he utilizado TensorFlow, pero creo que todavía no entiendo muy bien las lógicas de la noción de usted cómo arma el tensor y estas cosas. Entonces, Okay. Sí, porque ese algoritmo, digamos, este que yo les presenté la vez pasada, ese algoritmo está, digamos, y yo les mostré, yo he trabajado sobre el algoritmo que hicieron ellos, y ellos lo tienen así tal cual en TensorFlow, y están creados las sesiones, están creados los grafos, y como aquí se necesita una función de pérdida especial que está relacionada con la condición terminal. Entonces yo necesito derivar es esta, la de la condición terminal, que es este. ¿Sí? Entonces esa es la que ellos le meten el gradient, el algoritmo gradient ahí. ¿Sí? Porque por lo general, el algoritmo de Machine Learning debería usar, no sé, que el error entropía o mean square, etc. En este algoritmo, como tenemos que usar esta, pues se necesita derivar esta. ¿Sí? Pues pero esta ese se es necesita. el caso en particular. Pero hay, supongo que TensorFlow tiene una función de pérdida por default. Por default. Pues uno tiene que darle cuál es la función. O sea, ellos tienen ya unas guardadas, por decirlo así. Sí, Unas bases. el error medio. Exacto. Ellos ya tienen una. Entonces, si uno le va a cambiar, digamos, si uno le pone una función de pérdida que ellos no tienen, pues tienen que hacer todo el algoritmo como aparece ahí, incluso en TensorFlow, como que vamos primero a la diferenciación, incluso eso está acá, ¿no? No, pero yo creo que este primer paso es mucho más sencillo. Escoja la función de pérdida default de TensorFlow y calcule el gradient para un problema, para un grafo que esté dado por que ese grafo esté asociado a una ecuación de Tyson. O sea, aquí creo que lo que usted está diciendo es un poco más complejo, porque en realidad usted sí necesita especificar una función de pérdida. O sea, este es el ejemplo sencillo, que por ejemplo yo quiera derivar esa función con TensorFlow, ¿sí? Y ese es el por dentro, o sea, yo también ya estoy casi que seguro, casi al 98% que él está haciendo por dentro el adjoint differentiation, ¿sí? O sea, cuando nosotros hacemos... Pero cuando usted dice por dentro es que usted tiene que darle, hacer a mano las derivaciones y ponérselas ahí. No, pues mire, aquí yo definí la función x al cuadrado. Y él me está calculando la derivada que es 2x. Listo, ¿Sí? Entonces es eso, es definir la función y calcular el gradient. Él lo está haciendo aquí con esta, él me está calculando la derivada. ¿Es claro? Y lo del grafo, ellos ya lo tienen aquí de manera explícita ya también. Digamos, ¿qué operación ustedes quieren hacer? Entonces dice... pues digamos, esta es una neurona, ¿no? Es como la sumamos, multiplicamos por los pesos y le aplicamos la activación, ¿sí? Y a este grafo, vamos, lo único
Es que TensorFlow, la versión en la que está, ya tiene implícito el grafo. Antes uno tenía como que iniciar la sesión y crear el grafo. Ya no. Ya el uno crea los tensores y crea, por ejemplo, la función y él de una me está, cuando la metemos en esta diferenciación automática. Pero entonces hagamos algo mejor, porque ya tenemos un experto en Dupir y un experto en TensorFlow. Entonces, 20 minutos de Dupir, 20 minutos de TensorFlow. Oiga, pero, Ya la tienen clara. pero mire que, o sea, aquí está esta guía. Lo que pasa es que no es por nada, pero esto, aunque no pareciera, me tocó preparar un montón y no quisiera, como que, si podría hacerlo por ahí entre mes y medio, cuando ya se haya acabado por lo menos este semestre. Se acaba octubre. No, pero es chévere porque en realidad yo he utilizado TensorFlow, pero no lo he escalado. De pronto sí, no sirve. Ok, no, digamos que aquí está, porque es lo que ellos llaman, aquí está paso por paso cómo usar TensorFlow. ¿Sí? Entonces, lo primero es cómo usamos los tensores y cómo los creamos. ¿Y qué son? La nota. Después, ¿cuál es la diferencia entre tensores y variables? Y cómo diferenciamos entonces. Entonces, esa es la que yo le llamo la diferenciación automática, que ya lo que les iba a decir era, en este problema, yo estoy trabajando con funciones que tienen esta forma, con ecuaciones diferenciales que tienen esta forma, que son no lineales, pero hay unas que son completamente no lineales. Y completamente no lineales es cuando además de tener el gradiente aquí, tienen la hessiana, ¿sí? Y hay trabajos de eso, pero entonces los manes, una de las formas de hacerlo es con diferenciación automática, que es aplicarle esto, ¿sí? Que es aplicarle esto. Y entonces digamos que, como lo estaba pensando por ahora, creo que no. Creo que no me va a aportar mucho, pero podría ser. O sea, yo creo que se pueden buscar cosas. Pero lo que sea que toque hacer con derivadas con TensorFlow, ya en este ejemplo que yo les mostré la vez pasada de esto, ya está hecho, mejor dicho. Pero igual voy a seguir mirando qué otra cosita me pasa. Ahora, si hay que dar una introducción al TensorFlow, que son estos capítulos, yo lo puedo hacer, pero en unos días. No, pero por lo menos si tenemos una duda con Manuel, vamos y se la preguntamos. Bueno, sí, digamos que digamos, los códigos míos están basados en esto, entonces, cualquier cosa así. Claro, porque es que lo que nosotros veíamos en las primeras sesiones es que, por ejemplo, en los libros todo está hecho en C++. Sí. 4 millones. ¿Cuál fue la idea de trabajar con TensorFlow? Es que ellos dicen TensorFlow está hecho. La diferenciación automática que llaman ahí es justamente la diferenciación. O sea, el proceso del gradient que yo te digo, esa función, está hecha en C++ con la diferencia. Si yo no estoy mal, esto, o sea, ustedes crean en TensorFlow su función, su función, y él les genera el grafo. O sea, él lo genera. Pero entonces ahí, Hay un comando para que genere eso. pero entonces ahí le preguntan, ¿cómo se genera el gráfico? Exacto, el generador. Bueno, lo que pasa es que. Pero ese es el grafo de la red. Exacto, esto es para una red. Sí, esto es para una red. Pero entonces aquí lo que está haciendo es esta operación. ¿Sí? Es esta. Multiplica por los pesos y le suma el bias. ¿Sí? Y después le va a hacer la función de activación. ¿Sí? Eso es lo que. Pero si yo no estoy mal alguna vez me pareció haber visto un comando para que él me genere el grafo. Habría que ver cuál genera. Si él está generando un grafo óptimo. Va a mirar. ¿Listo? Porque Sería mirar lo del comando que dice el grafo sobre la función. Porque estos grafos que está sacando son los grafos de la red. Justamente son los pasos de cada layer. sí, pero es que nosotros le estamos dando aquí la función. Mi función es esta. O sea, yo aquí defino una función regular y estos son los pasos que me hacen. Que esto es digamos, estos son la multiplicación de los pesos de la red y sumarle el valle así, pero digamos que es que creo, pero ahora no estoy seguro, pero igual lo puedo mirar a ver si uno puede generar el grafo de cualquier operación que le ponga. Porque a mí me da la impresión que esto lo hace, o sea, esto no es que alguien lo hizo a mano,
Eso lo generó TensorFlow. ¿Sí? Así es como se ve un gráfico de TensorFlow que representa una red neuronal de 2 capas. Cuando se TensorBoard, esta vaina. Hombre, yo creo que entonces, para cerrar, ¿Sí ven? Sí genera el grafo. Él genera el grafo en esa que se llama TensorBoard. Habría que ver. Lo que pasa es que pues esto pueden ser operaciones sencillas que son las de la red, pero habría que ver qué base cambiamos la función. claro, Listo, pero se llama así TensorBoard. Ese grafo no es el de la red, es el grafo de la red neuronal, no de la diferenciación automática. No, es que la diferenciación automática usa ese grafo base y se mueve alrededor a lo largo de ese grafo. Fíjate que es cómo construye los adjoints si estoy en reverse mode para poder encontrar las derivadas que necesita con adjoint differentiation. Aquí yo uso el grafo, pero de la red. Exacto. Porque es que Esos les son están los usando esos grafos que backpropagation es análoga a ese joint differentiation, estoy de acuerdo, que es lo que estaba aquí leyendo precisamente. Pero yo veo el grafo de la red, no de la diferenciación. Sí, es que eso es lo que le digo a Harles. O sea, a mí me parece que esos grafos que saca automáticamente es justamente cómo está distribuida la red neuronal. La red. Porque mira que los nodos son justamente funciones de activación, layers, tal cual. Sí, Ya sé, las mismas puede cosas, ser. hace 12 semanas. Claro, por eso estoy bien antes. Puede ser que solo sea la de la red. Puede ser, Sí, listo. sí. Pero habría que ver si se puede usar para otras funciones, no te digo yo. Que de pronto, listo, que de pronto. Sí, o sea, lo de Tensor, lo que queremos ver en Tensor es cómo empezar a sacar, cómo utilizar esa función gradient. Tal cual. O sea, la idea sería usar TensorFlow para extraer de allí esa diferenciación automática. Exacto. Sí, porque en las primeras sesiones dijimos, todo está implementado en C++, que es donde se ha hecho Y siempre. lo queremos ver en Python. Exacto, y lo que encontramos fue, en Python está implementado en la función gradients de TensorFlow. Profe, cierro el Zoom o todavía no. Entonces, Pero hay otras librerías, ¿no? sí, si quieres ponerle finalizar. no, Adiós, profe Hugo. Vale, sí, hay algunas librerías. Yo quería buscar y mirar.